Bienvenidos a Corea para principiantes. En esta edición hablamos de deporte. Yo conocí Corea del Sur gracias al baloncesto, así que no podía perder la ocasión para hablar un poco de ello. En España se celebraron unos Juegos Olímpicos en 1992 en Barcelona, pero ¿dónde fueron los anteriores? En Corea del Sur, sí. Muchos ya sabréis la respuesta, Seúl 88. Para hablar de estos Juegos vuelve a este estudio un invitado muy especial que estuvo conmigo hablando un poquito sobre Corea en una ocasión anterior, así que doy la bienvenida a Santiago Castillo, periodista que tuvo además el honor de vivir y de narrar esos Juegos in situ para la cadena COPE en aquella época. Pues efectivamente, yo llegué a Corea unos meses antes de 1978, que fue cuando se celebraron los Juegos Olímpicos. 88, que te me has ido de década. Has dicho 78. 1988, sí. Que fue cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Seúl 88, como se conoce normalmente. Y bueno, pues fue una experiencia de todos los puntos de vista muy interesante y tuve la ocasión de narrarlos para la cadena COPE de aquí de España, además de hacerlos para la Korea con Broadcasting, la KBS, ¿no? La radio coreana en Seúl, y luego otra serie de emisoras que yo tenía colaboraciones desde allí de Seúl. Fue realmente un acontecimiento histórico a nivel personal y a nivel, digamos, también histórico para el país, que se transformó con aquel acontecimiento. Me dio un giro espectacular en la política social y económica de toda Corea. Hablaremos de esa transformación un poquito más adelante, pero lo primero que quiero que expliques para todos los que nos estén viendo es cómo fue ese proceso de elección de Seúl como ciudad organizadora de los Juegos del 88. Bueno, realmente fue difícil porque Corea vivía un régimen militar muy duro con Chun Dong-hwan, que había llegado a la presidencia tras la caída, tras un golpe de Estado que se había producido en Corea del Sur, y entonces lo que quería hacer el propio presidente del comité, el español Juan Antonio Samarán, era ofrecer la posibilidad de dárselo a una ciudad como Seúl, que el país se estaba transformando políticamente hablando había una cierta esperanza, y pensaba que los Juegos Olímpicos podía ser la clave para ese cambio. Entonces en las votaciones y en las designaciones posteriores y en todos los estudios que hubo en la ciudad alemana de Baden-Baden, se hizo la posibilidad de esta propuesta por Juan Antonio Samarán, que tenía mucha oposición y además incluso competía con una ciudad muy importante para albergar los Juegos Olímpicos, como era la japonesa Nagoya, aunque tenía en contra de que ya en Japón se habían celebrado los del 64, pero aún así no tenía los problemas políticos que había en Corea del Sur con la presidencia de un régimen militar como Chun Dong-hwan. Entonces la insistencia de Samarán para que se transformara esta ciudad en Juegos Olímpicos fue propuestamente superada y ganó. Bueno, allí ahora además es como un ídolo, ¿no? En Corea del Sur, Samarán, que Seúl es como... se impuso por 52 votos a 27 de la ciudad de Nagoya, y Samarán pues se convirtió, y actualmente, a pesar de los años que ha pasado, en una figura importantísima. De hecho, en el barrios típicos de Seúl, como el Seitiwon, aún hay muchas tiendas con su fotografía. ¿Y no hay una escultura o un busto de él por allí pues en Corea? Posiblemente lo haya, pero ahora mismo no sé, pero seguramente lo haya, porque además Samarán, o Samaranchi, como le conocen los coreanos, está en todas las partes. Digamos que Samarán fue clave en la insistencia de estos Juegos Olímpicos. Lo que pasa que dentro de la designación de Corea y de Seúl tenía la oposición de otros países dentro del comité, aparte de Corea del Norte, que quería que los Juegos fueran albergados de una forma multiforme. Pero claro, aquí había un problema. Se había propuesto de que Corea del Norte tenía que conceder una libertad de tránsito que no concedía en aquellos momentos, y hay que tener en cuenta que esos Juegos eran claves porque fueron, digamos, los últimos, lo que se llama en el argot Guerra Fría, aunque la Guerra Fría sigue persistiendo en la península coreana porque no está unificada, y también fueron los últimos en la que competía la URSS como URSS, claro, y los países de la alianza Alemania como Alemania Democrática.
Y entonces eso es muy importante también. Por lo tanto, la designación de Corea del Sur como sede de los Juegos Olímpicos, en este caso Seúl, fue clave en la posterior modernización y desarrollo del país a todos los niveles. El diseño siempre en los Juegos Olímpicos es parte muy importante y cada Juegos Olímpicos tienen su propio logo, su propia mascota. ¿Cómo definirías el que hubo en ese momento en Seúl? Bueno, el Hodori, que es el tigre que le tenemos además por aquí. Exactamente, justo, que fue el designó el Comité Olímpico de Corea, pues fue una figura muy bien aceptada. De hecho, es una especie de animal que está muy considerado por los coreanos y que proporciona una cierta, digamos, suerte a la sociedad coreana. Entonces se aceptó ese Juego Olímpico, en los Juegos Olímpicos, la mascota, que creo que fue hasta los Juegos Olímpicos de Múnich no había esta figura de las mascotas. Fue a partir del Múnich 72 cuando se empezaron a hacer las mascotas, y en este caso las mascotas, la mascota del Hodori junto con las máscaras, que las máscaras en Corea, aunque hubo una pequeña polémica en los recientes Juegos de Pyeongchang porque habían dicho que no estaban bien configurados en las delegaciones de las dos Coreas, pero las mascotas también, y de hecho en la inauguración de los Juegos las mascotas, o sea, las máscaras tuvieron un destacamiento muy fuerte. Las mascotas, en las máscaras también están consideradas la tradición, ¿no? Claro, es un simbolismo de ahuyentar a los malos espíritus. Hay muchas casas, hay máscaras que proporcionan buena suerte a los coreanos. Entonces es muy importante también. Otra parte muy importante de los Juegos Olímpicos es ese camino que hacen atletas famosos o personas famosas con la antorcha hasta que luego ya encienden el pebetero. ¿Cómo fue en esa ocasión, en el año 88, allí en Corea? Bueno, estos recorridos para llevar la antorcha, que es previo a los Juegos Olímpicos, no solamente en la propia Corea, sino en todos los países, dan un simbolismo cívico, simbólico, espiritual e incluso yo diría hasta filosófico de lo que va a ser los Juegos Olímpicos posteriormente. En este caso de Corea, con una península dividida y con una serie de ingredientes importantes con plena Guerra Fría, que eran lo que sabe cómo se iban a hacer aquellos Juegos Olímpicos, con un boicot que había amenazado Corea del Norte y con la posibilidad de que fueran los Juegos más importantes de la historia, donde en ese momento fue la participación más numerosa, pues tuvieron un simbolismo muy importante, porque además en este caso aún vivía, o no sé si aún vive el coreano Son Kim-chan, que nació en Pyongyang y que precisamente en los Juegos de Múnich, de Berlín del año 36, ganó el maratón. Y entonces, cuando ganó esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 36, él reivindicó la protesta hacia de Corea hacia Japón, porque colonizaba la península coreana en ese año, que fue unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Se les debe dar bien eso de la maratón a los coreanos, ¿no? Pues porque luego en el 92 son muy buenos. Tuvieron a ese ganador, ¿no? Sí, que se llamaba, ¿cómo le llamaban? El héroe de Montjuic le llamaban. Pero quiero decir que son muy buenos en esta especialidad. Y en esos Juegos Olímpicos pues también se conmemoró esa efeméride, y fue muy interesante porque él había nacido en Corea del Norte y con esa medalla de oro hizo una protesta reivindicando la liberación de la península coreana en manos de en manos de Japón, que entonces aún no había comenzado, aún faltaban 8 años o 10 años para la liberación de Japón y terminar luego como terminó la segunda, digamos como terminó la división de la península coreana, ¿no? Nos vamos entonces ahora ya al inicio. ¿Cómo fue esa inauguración de esos Juegos Olímpicos? Bueno, esos Juegos Olímpicos se hicieron en un estadio famosísimo que aún aún perdura ahí, el famoso Hodori, como representante del estadio de Chansil, que es un estadio que fue en aquel momento súper moderno,
Claro, evidentemente, pues los tiempos, hoy día va todo tan rápido que el estadio de aquel momento de Chansil, en aquel momento fue lo más modernizado, ¿no? De hecho, aquellos Juegos Olímpicos tuvieron unos inicios también un poco polémicos porque Corea del Norte había boicoteado los Juegos junto con Cuba, las Islas Seychelles y Etiopía, que eran los únicos países que se habían quejado de que no podían, una protesta contra la organización de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Pero los Juegos Olímpicos reflejaron en aquel momento, con la presidencia de Roh Tae-woo, no, perdona, con Chun, creo que el presidente del comité era Roh Tae-woo, era el presidente del Comité Olímpico, que luego fue presidente del país, y fueron pues un reflejo de lo que era, digamos, la transformación del país. Fue las Olimpiadas más numerosas en aquel momento hasta la historia, y también fueron los Juegos Olímpicos que representaron el final de una guerra fría y como he dicho antes, el final de la historia de países que ya no existe, como es la antigua URSS, e incluso como es también la propia Alemania democrática. En ese sentido, el país, Corea, se transformó con una inauguración espectacular, con toda la simbología de lo que fue la representación cultural de toda Corea. Fue muy interesante desde ese punto de vista. Tanto la ceremonia de inauguración como la de clausura fueron interesantes, además la de clausura para nosotros, para España, porque se dio paso, o sea, el alcalde de Seúl le dio esa bandera al alcalde en aquel momento de Barcelona. Exactamente. Porque los siguientes juegos eran Barcelona. En aquel momento cogió el testigo, no sé, creo que es testigo, Pascual Maragall, que era el del alcalde de Barcelona, de Seúl 88, y bueno, Seúl 88 ya había originado que deportes como el taekwondo se pudiera jugar por primera vez, que el tenis volviera después de 64 años a ser competición olímpica. Ostras, y luego ya el tenis estaba fuera, entonces. Estaba fuera, era la primera vez en 64 años que se hizo allí. De hecho, España con Arantxa Sánchez Vicario obtuvo una medalla de bronce. Unos Juegos Olímpicos que en el medallero. ¿Cómo quedamos España en el medallero? Bueno, España ganó 4 medallas olímpicas en aquellos Juegos. O sea, que fue poquito en esa ocasión. Bueno, claro, ha cambiado mucho. Entonces, el primer país fue la antigua URSS, luego fue la Alemania democrática, y luego fue Estados Unidos, y la cuarta fue Corea del Sur con 33 medallas. Claro, siempre dicen que el país organizador, pues por ventaja de localización, etcétera, consigue esas medallas. Bueno, pero luego Corea del Sur en posteriores Olimpiadas ha conseguido mucho más. Sí. Es decir, en ese momento consiguió 33. Y bueno, lo mismo va a pasar ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Va a haber un nuevo deporte, como va a ser el béisbol, y otros deportes que no estaban previstos para el 2020. Entonces, en definitiva... ¿Y las medallas que ganamos, podrías decirme más o menos de qué fueron? Bueno, yo sé que tuvimos un bronce en tiro. Creo que fue tenis. No sé si yo tengo... España ganó en tenis. Y en tiro también ganamos. En tiro también ganó, exactamente, en tiro también ganó. Y también en, ¿cómo se llama? En vela, creo que fue. O sea, que son deportes en los cuales no estamos tan creo que en vela, tiro y natación. Tiro y natación. Vela, tiro, tiras, tenis y natación. Pues no está mal. Y luego 15 diplomas olímpicos. Bueno, España, diplomas, eso se nos da muy bien, sí, Santiago. Pero, vamos, en realidad esa fue una transformación muy importante para el país con los Juegos Olímpicos del siglo XX. ¿Cómo fue esa transformación? Porque unos Juegos Olímpicos, en Barcelona se ha visto también, tanto en el momento en el que se dan como a posteriori, hacen que tanto la ciudad como el país en el que se celebra cambie totalmente, ¿no? Claro, los Juegos Olímpicos de un país significan mucho, sobre todo a nivel de progreso. Cuando fue designada Seúl para los Juegos Olímpicos, nadie confiaba en que esto tendría un éxito, sobre todo por la situación política que había en la península coreana, pero luego ha sido un gran acierto en la designación con Antonio Samarán, que tuvo mucha gente dentro del comité en contra. De hecho, los Juegos Olímpicos de 2000 se iban a celebrar también en China, y era la misma proyección que hizo Samarán con Corea del Sur, lo quería hacer con China. Pero en la votación final ganó Sydney,
pero se opuso tajantemente Estados Unidos en lo que hiciera los Juegos Olímpicos en el 2000, porque el 2000 era el año del dragón, era muy importante para China, luego se hicieron los Juegos en el 2008, pero luego después el enorme progreso económico de China, pues se ha visto nos estamos yendo a China, y yo lo siento, Santiago, pero a mí en este programa China no me interesa. Ya, pero me refiero en el sentido de lo que era políticamente hablando, de lo que Samarán pensaba en su comité, de que si no se uno, a pesar del tema económico, político, y que iba por buen camino para hacerlo con China. En Corea salió muy bien, y en China, pues aunque hubo Juegos Olímpicos, fue en el 2008, pero no en la tesis que quería Samarán en el año 2000. Entonces, a partir de esos Juegos, dirías más o menos que comienza las aperturas de Corea hacia el mundo, la apertura de su mentalidad y de recibir extranjeros, de aceptar otro tipo de cultura. En ese sentido, la transformación política y social que hubo en toda Corea fue enorme, porque luego después de los Juegos Olímpicos, pues las dos Coreas entraron en junio de 1991, o sea, 3 años después, en la ONU. Y también se discutió cómo tenía que entrar en la ONU, porque por una parte Corea del Norte decía que si se entraban las dos Coreas se iba a perpetuar la división, Corea del Sur consideraba lo contrario, pero eso fue también un momento importante a raíz de lo que se hizo con los Juegos Olímpicos. Muchas veces se consigue lo que no se consigue con política, con el deporte, ¿no? Bueno, el deporte ha hecho mucho. La prueba está que las relaciones políticas entre Estados Unidos y Estados Unidos y China fue a través del juego del ping-pong en la época de Richard Nixon. Eso es muy importante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el deporte ha hecho, y el deporte incluso ha hecho en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang de este invierno pasado, también ha sido clave lo que ha ocurrido con el entendimiento en las dos Coreas. Es decir, ha habido una aproximación muy importante, y bueno, y de hecho también, hablando dentro de Corea, lo que fue el Campeonato Mundial de Fútbol en 2002, que fue otro ensayo importante, pues también se pretendía que Corea del Norte pudiera celebrar algún partido de fútbol. No olvidemos que en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, es el estadio más grande del mundo. Hay 150.000 espectadores, el estadio más grande y súper modernizado, dentro de Corea del Norte. A saber por qué es el más grande del mundo. Bueno, no quiero pensar en el motivo, quiero decir que tanto en los Juegos Olímpicos como en los Campeonatos Mundiales de Fútbol, Corea del Norte podía haber participado. Sí. Ahora hay una etapa nueva, y los Juegos Olímpicos, la pregunta tuya de por qué la política influye, por qué el deporte influye, pues porque el deporte no tiene fronteras y se puede hacer muchas cosas, como se ha demostrado con el entendimiento entre las dos Coreas con los Juegos Olímpicos. Sí, se han unido incluso en equipos de hockey, etcétera. Te quería preguntar, porque sabemos que el taekwondo es el deporte nacional de Corea del Sur, y me habías dicho que entró ahí como exhibición, fue la primera vez que se pudo ver taekwondo en unos Juegos Olímpicos, pero en alguna ocasión hemos hablado en este programa del taekwondo y de lo bien que se nos da en España, que estamos ahí en el podium mundial. ¿Por qué crees que se nos da bien? Pues aquí en Madrid, por ejemplo, hay bastantes profesores coreanos de taekwondo. Es un deporte que ha sabido, sintonizar muy bien con la sociedad española, y de hecho yo muchas veces aquí en Madrid he visto niños que van vestidos con el tema coreano, que vienen de un gimnasio, y les he preguntado para ver. Les ves con unas letras coreanas ahí. Exactamente, entonces, para no confundirlo con algún otro deporte de arte marcial japonés, pero es taekwondo. Entonces el taekwondo es un deporte que, curiosamente, en algunas pruebas finales España ha solido ganar a Corea. Es decir, y ahora mismo yo creo que son los dos países donde el deporte del taekwondo es más importante, ¿no? Y en ese aspecto es un deporte que ha sabido adaptarse muy bien a las necesidades de España, y bueno, figura en un deporte importante. Tú que narraste esos Juegos Olímpicos desde allí, desde Seúl, ¿tienes alguna anécdota, algo que te pasara, que me puedas contar, que digas, me sorprendí por esto, o de repente vi esto, no sé? Bueno, los Juegos Olímpicos de Seúl a mí me marcaron mucho, porque yo los hice en directo, y además es muy importante que yo relate en 2 segundos lo que realmente ocurrió antes. Veo que estás ahí preparado con todos los papeles. Tengo aquí mis notas, porque son muchos datos, hace 30 años, pero hay que resaltar que eran unos juegos que se llegaban a la inauguración de los Juegos con el grave incidente que hubo unos meses antes
del aparato del avión de la compañía surcoreana CAL, en donde habían muerto todos sus ocupantes, y entonces la inauguración de los Juegos tenía aún más simbología, es decir, incluso un homenaje a aquellos fallecidos, y hubo mucho temor a que se pudieran suspender en aquel momento. Entonces, en estos Juegos Olímpicos, pues lo más importante era los récords que se habían batido, y entonces en uno de esos momentos fue cuando Ben Johnson había batido el récord de los 100 metros lisos en una prueba bestial que había alucinado a todo el mundo, pero, y yo tuve la suerte de allí a pie de pista, como igual que otros compañeros, poder preguntarles lo que se había significado toda esta prueba. Fue un acontecimiento muy interesante como anécdota, porque luego tristemente, posteriormente, Ben se sintió positivo y todo pasó a su enemigo histórico en el atletismo, que fue Carl Lewis, que fue el que obtuvo las medallas que había perdido Ben Johnson en la prueba de 100 metros lisos. Eso es una anécdota histórica importante que nunca olvidaré, porque recuerdo a un Ben Johnson sudado corriendo 100 metros, que es como si hubiera corrido 100 kilómetros en menos de 9 segundos. Fue una cosa espectacular, monumental. Y yo, que soy de baloncesto, ¿tuviste algo de baloncesto o no? Bueno, el baloncesto, curiosamente, Estados Unidos perdió la final en Corea del Sur con la antigua URSS. Sí. Hombre, es que la antigua URSS, con la cantidad de población que tenía, es decir, fueron unos juegos en la que, curiosamente, Estados Unidos perdió la final con la URSS en estos Juegos Olímpicos, y bueno, eso sí que fue anecdótico, fue una sorpresa, porque nadie esperaba que Estados Unidos pudiera perder la final, y la perdió con la antigua URSS, que fue la medalla de oro en ese sentido. Allí había, bueno, no recuerdo ahora mismo las figuras míticas del baloncesto, pero yo bueno, sé españolas, sí fue... por ejemplo, el que es ahora presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, de la primera liga de baloncesto aquí en España, Antonio Martín, cuyo hermano era Fernando Martín, el primer español que llegó a jugar en la NBA. Él estaba en la selección española. Lo que pasa es que no se nos dio muy bien. Ahora ya siempre estamos en el podium, pero en aquella época iba variando, porque veníamos de unos Juegos de Los Ángeles en los que lo habíamos hecho bien, luego ahí, bueno, y luego ya en el 92 en nuestra propia casa, igual que nos ha pasado con el Mundial de Baloncesto en 2014, muy mal. Bueno, aquellos Juegos, sí, la verdad es que en ese sentido, sí, aquello fue que la derrota de los Unidos, que fue una sorpresa. Como también fue una sorpresa en aquellos Juegos Olímpicos que Brasil perdiera la final de fútbol, que la perdió, no recuerdo si fue con Alemania o no recuerdo qué país. Bueno, también perdió Brasil la final olímpica, y eso fue otra sorpresa que nadie esperaba. Es decir, en este caso, en las dos finales olímpicas, tanto Brasil como Estados Unidos quedaron derrotadas. Y como conclusión te quería preguntar, Santiago, si crees que ahora que se están hermanando tanto Corea del Norte como Corea del Sur, y pues quieren celebrar a lo mejor un mundial femenino de fútbol u otro tipo de competiciones deportivas, ¿crees que se va a poder celebrar o que se debería volver a celebrar, tanto si fuera en Corea del Sur como en las dos Coreas, unos Juegos Olímpicos? Vamos a ver, Japón va a celebrar sus segundos Juegos Olímpicos. Seúl tiene medios e infraestructura suficiente para hacer otros Juegos Olímpicos, y además, desde los Juegos Olímpicos de 88, Corea del Sur ha hecho grandes eventos como los Campeonatos Mundial de Fútbol 2002 y los Campeonatos Asiáticos. Y en definitiva creo que sería una buena prueba para unificar dos Coreas, que no tiene proceso de retraso, es irreversible. Las dos Coreas... Ya te he visto que has publicado en tu web, Asia Northeast, es que por mi experiencia... Te dices que es irreversible, ¿no? La unificación. Por mi modesta experiencia, y lo digo para muchas personas que a veces preguntan, Corea del Norte no puede volver a la etapa de atrás, porque económicamente necesita unas reformas, y esas reformas se necesitan con una cierta tranquilidad y sosiego, y eso se lo da el cambio político, no el cambio político como quisiéramos todos, pero sí un cambio político para hacer un modelo vietnamita a nivel económico, y con ello unificar criterios que a nivel deportivo pueden servir para que las dos Coreas estén más unificadas con el tiempo. Pues muchas gracias, Santiago, por volver a este programa y por acompañarme, y siempre veo que te vienes muy bien documentado, lo cual me gusta mucho, así que en otra ocasión nos vemos, ¿no? Muchísimas gracias, cuando quieras, sin ningún problema, hablamos de todo un poco. Perfecto, pues esto han sido los Juegos Olímpicos del año 1988 que se celebraron en Seúl, en Corea del Sur, pero nos vemos en la próxima edición de Corea para principiantes con un tema totalmente diferente.